Hola gentucilla, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo en el que os vengo a hablar de la nueva docuserie de HBO Max, Cómo crear un escándalo sexual, que consta de solamente 3 capítulos y los capítulos duran más o menos unos 45 minutos. Hace unas horas me metí yo en HBO un poquito para ver las nuevas cositas que habían colgado en la plataforma y como siempre pues me bajo a las 10 cosas más vistas y de golpe me aparece aquí una docuserie la cual yo no me había enterado que se iba a estrenar. Y mira que es raro porque ya sabéis que a mí una docuserie me flipa muchísimo. Y claro, nada más que la he visto, que he hecho, obviamente, darle al play. Entonces, me la he visto y tengo que decir que he flipado muchísimo. Siempre lo digo que la realidad siempre supera a la ficción. Por eso a mí estas docuseries basadas en hechos reales siempre me flipan y me fascinan porque es a modo de, escúchame, es que todo esto que estamos viendo ha pasado de verdad. Y lo fuerte de esta docuserie es que aparecen muchas personas que estaban implicadas en este caso. Y sobre todo una de las protagonistas que yo me he quedado un poco flipando de que esta señora se atreva a aparecer delante de las cámaras. Tengo que decir que cuando empecé a ver la docuserie es verdad que se trataban temas muy serios. Y es verdad que yo ya sabéis lo que siempre digo, que yo cuando una docuserie toca temas muy serios, a mí siempre me da un poco de respeto venir aquí a hablar sobre ciertas cosas. Pero es verdad que yo conforme estaba viendo la docuserie estaba pensando, mira, esto se está contando todo como demasiado ligerito. A mí me da que aquí va a haber un giro que no nos lo esperamos. Y exactamente en esta docuserie hay un giro que te vas a quedar flipando. Yo iba a entrar directamente a hablar del caso, pero voy a intentar un poco hacer como un breve resumen de qué va la docuserie para las personas que no queráis saber spoilers ni que os cuente absolutamente nada de este caso. Aunque, como siempre digo, esto es un caso real que básicamente si os metéis en internet pues vais a averiguar absolutamente todo. Pero bueno, ya sabéis que yo normalmente cuando veo una docuserie nunca me meto en internet antes de verlo, porque así cuando veo la docuserie pues me voy sorprendiendo de las cosas. Entonces, ya es verdad que luego cuando acabo de ver las docuseries muchas veces sí que me vuelvo a meter un poco a buscar información, cómo está todo en la actualidad, etcétera, etcétera. Entonces voy a intentar deciros muy por encima de qué va esta docuserie para la gente que no queráis saber spoilers. Y ya sabéis que luego sí que sí, ya me meteré un poquito de lleno en todo este caso que es para flipar en colores. Esta historia sucede en un pueblecito de Texas, Mineola, y se centra en un matrimonio en Margie y John, que básicamente se dedican a acoger en su casa a niños y básicamente son sus padres de acogida. Entonces, bueno, son niños que vienen de situaciones muy complicadas y digamos que pues ellos acogen a unos niños, si no recuerdo mal, creo que eran hermanos. Y entonces digamos que también en ese pueblo, en esa época, había un club liberal, obviamente el cual mucha gente católica de la zona pues no estaba muy de acuerdo que ese club liberal existiera en ese pueblo. Entonces, bueno, aquí nos cuentan un poco que incluso llegaron a ir muchos devotos de ese pueblo y que pusieron así las manos en alto, intentaron, bueno, ya sabéis, un poquito de hablar de Dios, rezar y estas cosas. Entonces, al final es como que ese club acabó cerrando y digamos que Margie decidió pues comprar ese club para, digamos, para poder acoger a más niños, porque es verdad que ellos tienen acogidos a muchísimos niños. Entonces, bueno, pues tener, digamos, un sitio, digamos, como para crear una especie como de lugar pues mucho más grande para poder tener a muchos más niños acogidos y demás. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que una vez acceden a ese club, de repente uno de los niños empieza a confesar cosas que pasaron en ese club y que, digamos, pues le involucraba a él o a ella, porque decir que en este caso es un niño y una niña. Y entonces digamos que empiezan a contar muchas cosas que sucedían en ese club. Entonces digamos que a partir de aquí empieza una investigación de si lo que dicen estos niños es verdad, si no es verdad, de la gente que estaba involucrada en esos supuestos delitos. Y digamos que a partir de aquí es donde yo no puedo decir absolutamente nada más. Si queréis saber cómo continúa la historia, pues obviamente tenéis que sentaros a ver esta docuserie de HBO Max. Resumiendo muchísimo, así es como empieza la docuserie. Obviamente, cuando la veáis, pues os van a contar muchos más detalles y os van a explicar todo muchísimo mejor. Pero yo tengo que decir que a mí la docuserie me ha sorprendido muchísimo. Como he dicho, yo cuando empecé a verla es verdad que se tocan temas muy serios, pero es verdad que claro, yo de repente veo que son 3 capítulos y como en un capítulo casi que ya me han contado como toda la historia. Entonces,
Es verdad que eso a mí me dejó un poco extrañado y fue donde yo pensé, yo creo que aquí hay algo más, lo cual todavía no me están contando, porque si tiene 3 capítulos, imposible que en un capítulo me hayas contado como toda la historia. Entonces, es verdad que esta docuserie viene con girillo, como he dicho, y os vais a quedar a cuadros. Entonces, yo tengo que decir que a mí esta historia no me sonaba. Me ha gustado mucho la docuserie, creo que está muy bien hecha y lo mejor de todo es que aparecen delante de la cámara muchos de estos implicados en este caso. Entonces, es verdad que te quedas flipando de muchas cosas que se van a decir. Te quedas flipando también de que ciertas personas aparezcan. Es verdad que muchas de estas cosas que estoy hablando muy abstracto, lo voy a hablar ahora con spoilers y demás, o sea, poder hablar claramente del caso y explicarme bien, pero bueno, ya sabéis que la gente que no queráis saber nada, pues yo intento ser muy escueto y ser muy así, muy por encima y no profundizar en las cosas. Pero sinceramente, si os gustan los casos reales, esta docuserie la tenéis que ver porque tiene todos los ingredientes para dejarte pegado al sofá. Básicamente yo me la acabo de ver hace un rato, lo que he tardado en acabar de verla, peinarme, ponerme la camiseta, poner el tinglao y sentarme aquí a grabar. Entonces, realmente merece muchísimo la pena. Ahora mismo incluso está en lo más visto de HBO. Entonces, señoras y señores, yo les invito a que vayan, la vean y ya luego ustedes vengan aquí, acaben de ver el vídeo para saber un poquito todo lo que yo voy a comentar. Y luego aquí en los comentarios, como siempre, quiero saber su opinión de lo que les ha parecido esta historia y también lo que opinan ustedes de todo lo que ha pasado. Y ahora, si tú ya has visto la docuserie y quieres que hablemos del caso, quédate aquí que voy a empezar a hablar ya de todo lo que ha pasado con spoilers. Como he dicho, cuando empieza la docuserie, claro, yo de repente empiezo a ver que este matrimonio, Margie y John, se dedican pues como a acoger a niños. Entonces, claro, yo de repente veo que es un matrimonio que son buenísimos, que claro, que están ahí haciendo el bien. Entonces, claro, yo veo que de repente es como que ellos acogen a estos niños. Es verdad que tampoco entendía yo mucho por qué estaban mencionando como el club liberal al principio de la serie. Y es verdad que luego, bueno, pues nos dicen que ellos pues querían como alquilarlo para crear como una especie de centro y demás, como para poder tener más niños en acogida. Entonces, bueno, dices, oye, pues qué buenos que son, qué maravilla. Y entonces, claro, es allí cuando de repente unos niños que ellos tenían acogidos, se supone que de golpe le dicen a Margie y a John que en ese club a ellos le obligaban como a bailar por dinero. Y bueno, luego aquí como que se va desentrañando un poco toda esta telaraña y que también estaban involucrados los padres de los niños, incluso los abuelos de los niños, que había una zona que se llamaba la guardería, donde se suponía que a estos niños les enseñaban cómo acostarse con personas y básicamente acostarse con personas por dinero, enseñarles a bailar, enseñar cómo se practicaba sexo. Entonces, claro, de repente Margie y John dicen que, bueno, que a estos niños los han explotado sexualmente. Entonces, claro, pues van directamente. En este caso creo que era un ranger allí de Texas, o sea, no sé lo que son los rangers, imagino que sea una especie de policías, obviamente. Pues básicamente van a la policía, acaban denunciando el caso y acaban denunciando a estas personas. Entonces, claro, yo cuando de repente me dicen esto, me quedo flipando, o sea, es a modo de cómo es posible que unos padres acaben haciéndole eso a sus hijos, pero no solamente a sus padres, sino que también estaban involucrados los abuelos, como he dicho, también como amigos que se suponía que los grababan. Luego incluso los propios niños dicen que las cintas las acabaron quemando. Y entonces, claro, el primer capítulo es todo relatado, digamos, por esos niños. Incluso aparecen algunos niños ya de mayores. Incluso llegamos a ver imágenes de los interrogatorios de cuando ellos eran pequeños. Entonces, claro, también aquí aparece Margie delante de la cámara en la actualidad, hablando y comentando toda esta situación. Entonces, claro, conforme tú estás viendo la docuserie, yo me estaba quedando flipando a modo de no me puedo creer que todo esto que están contando sea real. O sea, ¿cómo es posible que todo esto sucediera? ¿Cómo es posible que estos padres tuvieran una guardería en la cual se suponía que a sus hijos les enseñaban a bailar y a estar con hombres? O sea, esto era una cosa que yo me quedaba flipando. Porque claro, ya no solamente es que te relaten las cosas, sino como he dicho, que habían imágenes de los interrogatorios. Entonces, claro, luego de repente también vamos viendo cómo se van haciendo los juicios a cada uno de estos implicados. Y obviamente es como era con un jurado popular, creo recordar. Entonces, claro, salían todos culpables en cuestión de 1 o 2 horas. En casi todos los juicios ya se tenía la sentencia, que eran obviamente culpables de que básicamente habían hecho esto a los chiquillos. Entonces, es verdad que claro, yo conforme estoy viendo la docuserie es lo que os he dicho antes. Yo de repente estoy viendo que, oye, todo esto me lo están contando como muy rápido y digo, ¿cómo es posible que básicamente en un capítulo ya me estén contando los juicios? Digo, que me van a contar en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Digo, es que es imposible
que todo esto sucediera tan rápido. Y es verdad que, claro, por el título de la docuserie, yo digo, esto es como que tenían que organizar algo como que, no sé, como un escándalo sexual, como algo organizado. Digo, yo no estoy viendo nada de organizado aquí. Entonces, claro, aquí es cuando de repente empiezan a salir cositas. Y claro, pensaba yo que la señora Margie y el señor John eran buena gente, hasta que de repente aparece Gina y nos cuenta que John, el marido de Margie, cuando ella era joven y estuvo como hija de acogida de ellos, abusó de ella. Entonces, claro, aquí de repente es como las cosas no son como pintaban, y aquí ya de repente se empieza a ver cosas turbias en torno, o sea, alrededor, digamos, de Margie y John. Y casualmente, cuando de repente Gina denuncia a John por esos abusos, misteriosamente al marido de Gina se le acusa de, digamos, ir a ese club en el cual estaban estos niños, y digamos se le acusa un poco como de abusar de esos niños también, o como que él era también que iba a ese sitio y demás. Es verdad que luego se supone que no había pruebas en contra del marido de Gina, por lo tanto él es como es absuelto. Entonces claro, aquí de repente Gina lo que dice es que obviamente en el momento en el que ella dice la verdad y empieza a contar que John abusó de ella, es como que Margie y demás como que tenían influencias por ahí, y por eso acabaron acusando a su marido. Pero bueno, que al final luego su marido salió, digamos que la acusación era falsa, obviamente, salió sin pruebas, no había nada que realmente lo metieran o que él estuviera en ese club que estuvieran estos niños. Es verdad que en la docuserie todo obviamente os lo van a contar mucho mejor y más detallado, lo digo porque obviamente voy a resumir todo muy mucho, porque pasan aquí como muchas otras cosas. Pero es que luego llega un momento en el cual obviamente cuando de repente ya aparece Gina, acusa a John, es como que de repente este matrimonio pues como que tan limpio no parece estar. Es verdad que luego quiero recordar algo así como que los vecinos o algo así como que acaban denunciando a Margie y a John. Es que esto ahora mismo no me ha quedado muy claro, pero la cuestión es que al final, claro, todo acaba saliendo poquito a poquito, porque los abogados de algunos de los implicados en el caso, claro, empiezan a investigar y empiezan a darse cuenta que esas acusaciones que están recibiendo sus clientes no son verdad, ¿no? Como que de repente nadie podía verificar de que eso, o sea, los padres, por ejemplo, los abuelos de estos niños estuvieran en ese club. Algunos de los testimonios de los niños que dijeron que sí que habían pasado cosas y que sí que estaban implicados en todo este caso, de repente es como empiezan a decir que eso no era así, que era mentira, que ellos no se acordaban. Entonces claro, aquí este caso parecía como muy claro que de repente Margie y John estaban cuidando de estos niños y eran como los salvadores, como que estaban descubriendo como todo este caso, y de repente se pega aquí el girillo que yo he dicho, y al final resulta que básicamente Margie empezó a orquestar todo esto de los niños para recibir más dinero por tener a estos niños, porque según se dice en la docuserie, los niños, dependiendo de la gravedad, digamos, o las secuelas psicológicas que tengan, o depende de todo esto exactamente no sé cómo funciona en Estados Unidos, pero se supone que cuando tú acoges a un niño, claro, si el niño no tiene ningún problema es como que cobras una cantidad, pero si quizás tu hijo pues tiene problemas psicológicos o ha pasado por cosas mucho más fuertes, se supone que a ellos les dan más dinero. Entonces claro, lo que Margie y John querían era más dinero, por lo que al final ellos inventaron esta historia de que estos niños habían estado, digamos, ejerciendo la prostitución en ese club, y que básicamente todo esto de los padres y de los abuelos pues que era absolutamente mentira. Claro, esto es un poco raro, o sea, la serie la verdad que está muy bien hecha, porque claro, cuando tú estás viendo al principio de la docuserie, claro, tú estás viendo los testimonios de estos chiquillos. Entonces claro, es verdad que luego ya cuando te van desvelando todo y ya se descubre que obviamente todo esto ha sido una invención tanto de John como de Margie, también está involucrado aquí el Ranger Kemp. Entonces claro, de repente ya nos empiezan a poner imágenes de los, digamos, de los interrogatorios a estos niños. Entonces claro, por ejemplo, Margie estaba siempre presente en los interrogatorios. Entonces claro, aparece una persona experta en interrogatorios a menores, y entonces claro, él dice que es imposible que en un interrogatorio de repente estuviera Margie, o sea que no tiene ningún sentido. Y claro, ahí de repente ya nos empiezan a enseñar mucho más material, digamos, de esos interrogatorios. Entonces claro, ahí empezamos a ver cómo Margie y, digamos, el señor este Kemp, el Ranger Kemp, pues de repente iban dirigiendo el testimonio de los niños a que dijeran lo que ellos querían que dijeran. Entonces claro,
También es verdad que cuando vemos de repente a, digamos, a los niños ya siendo adultos, al principio es verdad que vemos muy poco de su testimonio, pero ya claro, luego ya tirando al final, pues de repente nos empiezan a decir pues todo lo que ocurrió realmente allí, porque al final también ellos empiezan a relatar pues malos tratos que le dieron tanto Jon como Margie. Entonces bueno, de repente esta docuserie empieza de una manera y es verdad que, a ver, yo me esperaba el girillo este por lo que os digo. Digo, si son 3 capítulos y en el primero ya me estás hablando del caso y de los juicios, o sea, ¿qué me vas a contar luego, no? Entonces, bueno, pues ahí es donde viene este giro y de repente esta historia es toda inventada y obviamente en la docuserie luego os van a relatar muchas otras cosas y os van a detallar todo mucho más, pero obviamente yo vengo aquí un poquito a decirlo todo muy ligerito porque obviamente si me pongo a detallar todo este caso es brutal lo que sucede. Como os he dicho antes, a mí la verdad que la docuserie me ha gustado muchísimo porque es verdad que cuando empiezas a verla, pues claro, el planteamiento de que de repente unos padres y unos abuelos de repente prostituyeran a sus hijos y a sus nietos, la verdad que me parecía como demasiado perturbador toda esa historia. Y es verdad que claro, cuando de repente se produce este giro y dices, vale, todo eso que estaban contando no ha pasado, sino que ha sido todo invención de Margie, para mí fue un poco de, mira, menos mal que todo esto que me estaban contando no pasó. Es verdad que a mí lo que me sorprende de esta docuserie es que la propia Margie está frente a la cámara hablando para esta docuserie. Entonces, claro, me sorprende muchísimo, sobre todo luego cuando pega ese giro y de repente se dice que básicamente ella se lo inventó todo. Y claro, a mí me sorprende muchísimo que esta mujer está delante de la cámara justificando absolutamente todo lo que se le dice, de todo lo que se le acusa tiene respuesta. Dicen que si es muy buena actriz, que es manipuladora. Entonces, claro, yo necesito que ustedes aquí en los comentarios, por favor, me digan lo que opinan de Margie y de esta docuserie, porque realmente a mí, en un momento determinado, cuando intento un poco, digamos, pensar por qué Margie está delante de la cámara hablando de todo esto, claro, digo, ostras, a ver si realmente ella no se lo ha inventado. Porque no sé, como que la ves que justifica todo mucho, pero claro, realmente cuando luego el resto de personas hablan mal de ella, obviamente intuyo y creo y obviamente doy por bueno el hecho de que obviamente ella y el marido y el sheriff este se lo inventaran todo. Pero es que realmente me parece de tener muchísima cara si todo esto es real y todo ocurrió como dicen estas personas, que de repente la propia Margie se siente delante de la cámara, oye, y es que tiene justificación para todo. Y es que parece como incluso hasta creíble en algunos momentos, incluso que llega a llorar y demás. Entonces, claro, a mí me parece como todo muy, muy, muy fuerte y muy turbio lo de esta señora. Es verdad que una cosa que me sorprende, que creo que al final de la docuserie se dice algo así como que ella ni el marido han sido acusados de nada de todo esto. Entonces, no sé si esto era así o no, pero me parecería un poco fuerte, ¿sabes? Que te inventes todo esto, de repente te mudes, digamos, de pueblo y ya está, ¿sabes? Y todo se quede como un poco ahí, no sé, es como demasiado fuerte que te inventes todo esto y te vayas de rositas. Entonces, realmente yo quiero saber un poco vuestra opinión, que me la dejéis aquí abajo en los comentarios. Obviamente yo creo que Margie y el marido son totalmente culpables de haberse inventado absolutamente todo esto y yo creo que obviamente tienen que pagar por lo que han hecho, más que nada porque mucha gente fue injustamente a la cárcel por culpa de ellos. Y cómo no, lo gracioso de todo esto es que se supone que Margie y el marido son súper católicos, se supone que ellos iban a ese club, digamos, a rezar para que lo cerraran y demás, y luego fíjate tú que los más católicos luego al final, mira, sorpresitas de la vida, ¿nos sorprende esto? Pues no, a mí ya sinceramente en esta vida no me sorprende que de repente una persona súper católica, de repente luego, tiquitri, tiquitra, mira todo lo que es capaz de hacer. Entonces, esto sorprenderme, no me sorprende mucho, pero es que sinceramente la historia es una burrada y a mí sinceramente me ha encantado cómo está hecha la docuserie, de repente ver a mucha gente que está implicada ahí y demás. Y es verdad que a mí lo único que me ha faltado es que de repente Jon y Margie fueran a la cárcel por todo lo que han hecho. Pero bueno, igualmente lo dicho, que aquí abajo en los comentarios yo quiero saber vuestra opinión de qué opináis de todo este caso, obviamente de Margie. Pues todo lo que yo os he preguntado, pues aquí abajo lo hablamos. Y sobre todo también si queréis que comentemos alguna cosa de las que yo me he dejado un poco pendientes, porque ya sabéis que muchas veces en un vídeo pues uno tiene que ir a, digamos, al mejunjillo, a lo más importante de todo, para no enrevesar mucho la cosa y yo tirarme aquí 40 minutos hablando del caso. Así que lo dicho, chicas y chicos, que aquí abajo en los comentarios hablamos. Y si habéis llegado hasta este punto del vídeo, ya sabéis que podéis darle al me gusta, podéis darle a no me gusta, podéis suscribiros a mi canal, que me hace muchísima ilusión, que cada vez estén más personitas ahí detrás, así que muchísimas gracias a todos. También podéis seguirme por Instagram, que allí cuelgo cosas de mi vida, de mis gatos, de series, de docuseries.
y por allí podemos hablar en privado de todo lo que ustedes quieran y yo me despido hasta mañana con otro vídeo. Adiós.